¿Para qué? Para que tú tengas la mejor interpretación correcta y aprendas a diferenciar qué está mal de lo que está bien. Y hoy en día esto es muy necesario porque realmente, y vamos a ser sinceros, el congregante, el que se congrega en una iglesia, suele hoy tener mayor conocimiento que el propio pastor. Es la pura realidad. Los pastores no se están preparando, no se están formando teológica, escatológicamente, doctrinalmente, y esto hace con que el congregante busque información desde otra fuente, desde alguien más que pueda brindar esa respuesta que necesitan. Y de ahí surge Ministerio Camino Eterno. Ya van poco más de 2 años que estamos en Facebook enseñando la palabra de Dios total y completamente gratuita para que tú puedas entender a cabalidad la enseñanza de nuestro maestro. A nivel académico, a nivel seminario, no tienes que pagar, simplemente tomarte el tiempo de ir allí al canal en Facebook, Misionero Juan Zapata, y leer los estudios. Y sabemos que los estudios son extensos y no estamos acostumbrados a leer, pero es justamente esa costumbre que debemos dejar de practicar. Debemos ser menos perezosos y leer más. Tenemos que leer para poder aprender y de esa manera no caer en el engaño doctrinal donde muchos predicadores nos están mal enseñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen alguna pregunta antes de empezar el estudio de Tito, por favor deje su mensaje y vamos a intentar contestar o proponer un estudio nuevo para el canal, también es de importancia. Bien, en el libro de Tito capítulo 1, verso 5, nos habla de los requisitos de ancianos, es decir, del pastorado. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, y escuche bien, marido de una sola mujer. Y ahí vamos a parar. ¿Cuál es el primer requisito para el pastorado? Según lo que aquí vemos, es una persona irreprensible, es decir, que tenga buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Han escuchado que muchos dicen, no me importa lo que digan los hombres, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón. Bueno, ese es un error. Irreprensible en todo sentido. Es delante de Dios y delante de los hombres tenemos que tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque si queremos servir a Dios, ser un líder, llevar su palabra, evangelizar, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos un buen testimonio delante de los hombres? Esa palabra que tú lanzas, ese mensaje puede estar bien argumentado, puedes tener un buen conocimiento sólido de las Escrituras, ¿sí? Puede ser que tu conocimiento doctrinal sea bueno, pero si tú no tienes un buen testimonio, no va a tener validez ni peso en aquellos que te escuchan, porque van a decir, mira, este se hace el religioso, este predica la palabra de Dios, habla de amor y de perdón, pero él no perdona a su familiar, no perdona a su pariente, o tiene algún problema, habla de la integridad del ministerio, pero él tiene deudas por aquí y por allá y anda huyendo de sus acreedores. ¿Me explico? Entonces, si no somos de buen testimonio, no podemos o no deberíamos colocarnos en esa posición de maestros, de predicadores, de pastor, de misionero, de cualquier cargo que tú anhelas tener. Si no eres de buen testimonio, mejor resuelve tu vida para luego enseñar. Esto no significa que no puedas dar un testimonio. Eso es aparte. Tú puedes testificar de lo que Dios hizo en tu vida o en la vida de tu familia, pero aquí estamos hablando de los requisitos para pastor, para un líder, ¿sí? Para cualquier persona que quiera trabajar en la obra de Dios. No es suficiente con decir,
Dios me llamó. Que de hecho, ese Dios me llamó está bastante mal usado. Está bastante mal usado. Y lo vamos a ver más a detalle más adelante. Así que como primera instancia tiene que ser la persona de buen testimonio, irreprensible, que no haya nada en contra de esa persona para que no estorbe el mensaje que esa persona quiera dar al pueblo. Luego continúa diciendo marido de una sola mujer. ¿Sí? En el original no significa que se haya casado una vez en toda su vida. No significa eso en el original. De hecho, en el original está escrito de la siguiente manera: marido fiel. ¿Sí? Marido fiel. Es decir, quizás te casaste anteriormente, falleció tu esposa, te vuelves a casar. ¿Esto invalida tu posibilidad de ser pastor? No, realmente no, porque lo que está diciendo el mensaje en el original es que sea un marido fiel. Con la actual esposa que tú tienes que ser fiel, ¿verdad? Amar a solamente a una mujer. Entonces, no es como muchos creen que marido de una sola mujer es, no, ya se casó el hermano por segunda vez, no puede pastorear. No ese es el caso, ¿sí? Sino aquí habla de fidelidad constante y actual, de mi vida hoy como es. Por eso anteriormente habló de irreprensible, del buen testimonio. Si el marido no es fiel, entonces no hay buen testimonio. ¿Cómo puede entonces anhelar predicar la palabra de Dios y ser un pastor? ¿Sí? Entonces aquí dice marido de una sola mujer, que quedamos claro que es marido fiel a su esposa. Luego continúa diciendo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Ok? Ni rebeldía. Mira, hermano, mis hijos son grandes y no quieren saber nada de Dios. Bueno, no se refiere a tus hijos grandes. Si tus hijos ya son adultos y toman decisiones por sí mismos y no viven dentro de tu hogar, es decir, bajo tu techo, eso no te impide a ti anhelar el pastorado. Lo que la Escritura nos está mostrando en el original es que si tu hijo está bajo tu techo, tú gobiernas a tu hijo, ¿verdad? Tú das el alimento, el sostén, la ropa. Él vive bajo tu cargo, es decir, posiblemente un menor de edad, un niño o un adolescente está bajo tu cargo. Él tiene que ser obediente a los padres. No puede ser rebelde. ¿Sí? Es que no quiere ir a la iglesia, yo no le puedo obligar. Ese es un error. Vive bajo tu techo, tienes que llevarlo a la iglesia. Le guste o no le guste, él tiene que obedecer. ¿Sí? No puede ser como esos hijos modernos donde los padres no tienen ni una sola autoridad, ¿verdad? Y los hijos no respetan a los padres, no obedecen a los padres, y los padres le dicen no salgas y el chico sale. Ven a tal hora, el chico no llega. Hace esto, el chico no lo hace. Pero cuando éste tiene alguna necesidad, mamá, papá, necesito una zapatilla, necesito una prenda de vestir, necesito dinero para ir con mis amigos, y ahí, ¿verdad?, está el padre. Entonces ahí hay algo que te impide a ti a querer ser un pastor. Porque si tú no puedes gobernar bien tu casa, ¿cómo pretendes gobernar la casa del Señor, el lugar de congregación? ¿Cómo pretendes tú afrontar con todos los problemas que se te van a venir, ¿verdad? Cuando tengas que dar consejería a los hermanos, que tengo problema con mi esposa, o un matrimonio que te diga tengo problema con mis hijos, no me escuchan, cuando tú mismo estás teniendo problema con tus hijos, ¿verdad? Entonces caemos otra vez en el testimonio, en el primer requisito. No eres apto para enseñar. Y más allá que tengas el anhelo de predicar, lamentablemente si no puedes someter a tus hijos a que aprendan obediencia, ¿sabes qué? No eres apto aún para enseñar. ¿Esto te impide estudiar? No. Puedes
estudiar, puedes prepararte, puedes formarte como ministro, pero cuando cumplas con los requisitos, ya en un futuro podrás tener, ¿verdad?, la posibilidad de enseñar, de ser pastor, líder, misionero, evangelista, lo que Dios ponga en tu corazón, pero ya vas a estar mejor preparado. Si tus hijos ya salen de la casa, abandonan el hogar, no viven bajo tu responsabilidad, lo que ellos hagan ya es cosa de ellos. Oras por ello, pides que Dios los proteja, los guarde, los cuida, que los traiga en su momento a los pies de Cristo, pero eso ya no va a depender de ti, de la decisión de ellos, y tú ya eres libre para poder enseñar el Evangelio de Cristo. Pero si están dentro de tu casa, aquí el requisito es tajante. Hijos creyentes, ¿verdad? Si tus hijos no son creyentes, son rebeldes, tú no podrías por ningún punto de vista ser pastor. Hermano, hay muchos pastores que tienen sus hijos dentro de su casa, bajo los cargos de los pastores, no son creyentes, son rebeldes. Yo creo que podría ser lo mismo. Podrías. Pero ya no estarías tú cumpliendo con los requisitos. Y además, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y que esto que estamos leyendo es inspiración de Dios, entonces deberías obedecer a la palabra inspirada por Dios y no ver el ejemplo de un mal pastor, ¿sí?, que a pesar de que tiene una casa en desorden, él decide llamarse pastor. No sigas el ejemplo del malo, mejor obedece a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué hago? Que si donde congrego el pastor no sigue con los lineamientos, los requisitos de Tito capítulo 1, 5 en adelante, simple, puedes buscar otra congregación. No, pero yo ahí me siento bien. Ese es otro tema. Pero si un hombre que afirma ser siervo de Dios y no obedece a la palabra inspirada por Dios, me pregunto qué otras cosas no estará obedeciendo. Entonces, no es un buen lugar para congregarse. En el verso 7 continúa diciendo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, una vez más, que no tenga nada en contra de él para que alguien venga y lo acuse, como administrador de Dios. Como administrador de Dios debe ser no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonestas. Bien, mira que hay varias cosas que aquí dice que yo veo en los pastores actuales. Soberbia, iracundo. Si te has olvidado lo que quiere decir iracundo, significa una persona que tiende a gritar mucho. ¿Vio cuando se enoja y no puede controlar el carácter? Entonces él utiliza el púlpito para atacar a los hermanos de una manera grotesca. Yo he oído muchos pastores intentar enseñar, pero desde la ira, ¿verdad? De esa ira que tiene adentro. Más que todo sucede cuando la congregación no escucha al pastor, cuando no trae los diezmos, la ofrenda, las primicias, ¿verdad? Entonces el hombre se pone iracundo y empieza incluso a maldecir. Ya cuando vemos a un pastor maldiciendo a la congregación, hermano, vuélate, agarra tu silla, aquí no es el lugar. Ni siquiera te quedes a corregir, no te quedes a despedirte, gracias por todo, no. Tú escuchas a un pastor maldecir, tú levántate de esa silla, si es posible en ese mismo momento, y te retiras y no vuelvas más. Ese no es el lugar. No dado al vino. Mira que dice no dado al vino, no prohíbe beber vino. Pero dice no dado al vino. Es una persona que se embriaga, que sea borracha. Muchas personas tienen debilidad por el alcohol. Incluso la debilidad es tan grande que está en la sangre, debido a que si su padre era borracho, ese alcohol ya está en el ADN de la persona. Tiene una debilidad por el vicio.
Entonces, si la persona llegara a tomar desde temprana edad, corre el riesgo, ¿verdad?, científicamente comprobado, de que se vuelva un borracho, igual que sus padres. Entonces, ¿qué debe ser ahí? Mejor no probar alcohol. Es lo que la Escritura nos está diciendo, no dado vino. Dice, no está prohibiendo, pero sí dice, es preferible no. No, porque poquito a poquito ya saben lo que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, no dado al vino. No pendenciero. Hay muchos pastores que les gusta pelear. Y esta es la pura verdad. Hay pastores que utilizan la Escritura para pelear constantemente con otra persona. ¿Has tenido esta clase de pastor? ¿Lo has visto en algún momento de tu vida? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Personas que utilizan el púlpito no para enseñar, sino para pelea. Y un pastor no debe ser así. Si vemos un pastor que le gusta confrontar de manera agresiva, tampoco es un lugar para congregar. Dice, no codicioso de ganancia deshonesta. Bien, si yo predico el Evangelio, ¿cómo puede haber ganancia deshonesta? Si allá en las Escrituras dice que el obrero es digno de su salario. Yo en este momento, por estar tomando mi tiempo para enseñar las Escrituras, soy digno de un salario. No lo tengo, pero soy digno de un salario, ¿verdad? Entonces, si soy digno, ¿cómo esto puede ser deshonesto? Bien, dentro de lo que conocemos como ministerio, ¿sí?, pastoral, se llama deshonesto, ¿sí?, cuando se vende el Evangelio. Cuando un pastor quiere vender el Evangelio, entonces él es dado a tener ganancia deshonesta. Porque no es honesto vender el Evangelio. El Evangelio es gratis, ¿verdad? Uno enseña porque recibió de gracia. Lo que de gracia recibiste, de gracia tener que dar. Es un regalo, ¿sí o no? Entonces, el pastor que utiliza la palabra de Dios para manipularte a que tú des más dinero, que está vendiendo el Evangelio, ese es el que tiene una ganancia deshonesta. ¿Sí? Ese es. Por lo general, te van a poner algunas citas bíblicas donde dirán, bueno, si tú haces esto, el Señor te bendice. Si tú das tal cosa, el Señor te bendice. Si tú quieres que el Señor haga un milagro en tu vida, tú tienes que ir y ofrendar cierta cantidad de dinero. Y en muchos casos, sucede que tú dices, bueno, yo no tengo ese dinero, pastor. Entonces el pastor te dice, bueno, ve y préstate. Pídele a alguien, busca un préstamo, lo que sea, pero tú trae el dinero y el Señor va a traer la sanidad en tu familia, en tu hijo, en tu cuerpo. El Señor te va a abrir las puertas de bendiciones, pero tú tienes que traer el dinero. Eso es ganancia deshonesta. Si un pastor actúa de esa manera, no está siguiendo, ¿verdad?, los requisitos que vemos en Tito. Entonces no es pastor. Y es otro candidato para que tú digas, bueno, me levanto de mi silla y me voy. Pero yo aquí no me quedo, ¿verdad? Otra cosa que anteriormente hablamos y que olvidé mencionar está en el versículo 6, donde dice marido de una sola mujer. Ya hemos explicado eso, ¿verdad? Lo que no expliqué es el tema del pastorado femenino, ¿sí? Los requisitos para el pastor, para el obispo. Y aquí no vemos que dice mujer de un solo varón, sino dice marido de una sola mujer, fiel a su esposa, como lo hemos dicho. Entonces vemos que el pastorado no es para la mujer. Yo sé, duele, da tristeza en muchos corazones, porque se ha mal enseñado, se ha levantado un grupo de mujeres donde están muy empoderadas, ¿verdad? Difíciles de callar, y dicen, soy pastora. Y aquí no se discute, duela a quien le duela, yo soy pastora. Pero la verdad es que no hay requisito del pastorado femenino.
Entonces se tienen que valer de muchos versículos aislados y mucho del Viejo Testamento para dar un montón de vuelta para decir es sostenible el pastorado femenino. Pero las cosas de Dios es más sencilla y más simple y sin mucha vuelta, solo vamos a los requisitos del obispado y vemos que ahí no habla de la mujer. Así que si tú estás congregando en un lugar donde hay una mujer pastora, buen candidato para levantar tu silla e irte. Sin embargo, hay muchas hermanas que por falta de hombres, ¿verdad?, que quieran hacerse cargo de la congregación, hermanas con más conocimiento toman ese lugar y dirigen la iglesia hasta encontrar al varón correcto. Eso está bien, no está mal. Dios utiliza tanto al varón como a la mujer para hacer llegar el mensaje. Eso es correcto, no lo vamos a discutir. No estamos diciendo que la mujer tiene que estar sentada en la silla. No. Pero de ahí que ella, con ese buen corazón y buena intención, acepte que le llamen las hermanas y los hermanos pastora, tal vez lo haga por ignorancia, ¿verdad? Tal vez lo haga por ignorancia, no porque tenga ese anhelo, ¿verdad?, de ser reconocida. Pero eso es fácil de comprobar. Tú vas con un buen estudio, una buena preparación, ¿verdad?, buenas bases, y le enseñas en privado. Mira, hermana, no existe el cargo de pastor femenino. Si ella lo entiende, ella va a seguir liderando la congregación, pero como una hermana espiritual con más conocimiento que otros, con la responsabilidad hasta que aparezca un varón, y ella no va a permitir que la sigan llamando pastora. Entonces ahí hay un corazón sincero, una real devoción de obedecer a Dios. Pero si tras darle la explicación, los textos, el estudio, y la mujer dice, mire, yo soy pastora, yo estoy a cargo de la congregación, o sea, no va a hacer caso, ni siquiera va a decir lo voy a pensar, lo voy a orar, o sea, se cierra, entonces ese es un lugar donde tú te puedes levantar y marcharte, ahí no te quedes. Bien, continuamos. Versículo 8 de Tito, capítulo 1, verso 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mira, buscando estos requisitos, hasta diría yo, hay muchos hombres que no deberían ser pastor. Hay muchos hombres que no deberían ser pastor, pero están pastoreando. Porque hospedador, bueno, la mayoría son hospedadores. Amante de lo bueno, tengo mis dudas. Sobrio, justo, santo. Si ya predica un evangelio diferente, torcido para manipular a la grey, ya no entraría dentro de lo justo ni lo santo. Dueño de sí mismo quiere decir que él tenga control de su carácter, ¿sí? Porque enojarse no es pecado. El religioso te va a decir, no, si te enojas estás en pecado. Tranquilo. Son parte de nuestros sentimientos, son parte de nuestras emociones, como amar, sentir tristeza, las ganas de llorar cuando hay que llorar, lloramos de alegría, lloramos de tristeza. Podemos ponernos mal por una situación, fallecimiento de un ser querido, son parte de nuestras emociones. ¿Qué crees? El enojo es parte de nuestras emociones. El mismo Jesucristo se enojó. Lo que es pecado es que ese enojo, ese sentimiento, esa emoción se apodere de ti y haga que tú te conviertas de una manera que no sea cristiana. ¿Sí? Por eso dice que el pastor debe tener dominio propio, dueño de sí mismo, ¿sí? Tener control de sí mismo. Y muchos pastores, como ya lo vimos anteriormente, no lo tienen. Verso 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Sí? Y para poder tener una palabra fiel, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, ¿sí o no?
Cuestión que ahora los pastores te dicen que no es necesario estudiar. ¿Para qué vas a ir a un instituto teológico? ¿Para qué te vas a poner a estudiar escatología? ¿Para qué vas a estudiar doctrina? Si lo que importa es que tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos traerá todo lo que nosotros necesitamos saber. Muchos textos fuera de contexto, mucho humanismo y muy poca Biblia. Si no tenemos Biblia, entonces no podemos ser fieles a la palabra. Pero ¿cómo así, mi hermano? Yo tengo un buen corazón y quiero servir a Dios. Sí, pero no eres fiel a la palabra, porque tú no conoces la palabra. Esto es como un manual. Tú te compras un electrodoméstico nuevo para tu hogar, para la cocina. Un electrodoméstico que nunca viste en tu vida. ¿Qué haces? Vas y lees el manual. Si tú no aprendes lo que dice el manual, tú no vas a poder usar fielmente lo que tú compraste. Y vas a estar adivinando hasta el día de que aprendas, ¿verdad? Vas a estar toque todos los botones. Muchos hacen eso con la Biblia. Tocan la Biblia por acá, por allá, un versículo que a ver qué Dios tiene para mí hoy. A ver, voy a abrir la Biblia y Judas se ahorcó. No, ese no me gusta. Otro señor, otro. ¿Me explico? Entonces, si no estudiamos sistemáticamente las Escrituras, ¿cómo vamos a ser fieles a la palabra del Señor? Y mucho más para un pastor, mucho más para aquel que quiere ser un líder. Verso 10. Porque hay muchos contumaces, habladores. Eso me recuerda a nuestros tiempos actuales. Habladores de vanidades y engañadores. Mayormente lo de la circuncisión. Hoy se han levantado muchas sectas judaizantes, incluso pastores que dicen ser cristianos que se circuncidan. En Perú hay un caso donde un pastor se circuncidó y incluso filmó todo el ritual ese, ¿verdad? Y dijo que ahora estaba liberado de los demonios. Bueno, Pablo estaba en contra de esto, pero nosotros hoy estamos aceptando todas esas cosas y no debería ser así. Mira lo que dice el verso 11. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Has leído una vez este? ¿Te has detenido a leerlo? A los cuales es preciso tapar la boca. Oye, hermano, pero usted no predica otra cosa. ¿Por qué siempre está confrontando a los hermanitos? ¿Por qué siempre ataca a los pastores que tan cosas buenas hace? Si ellos están equivocados, deja que Dios se encargue de ellos, ¿verdad? Deja. El Señor dará cuenta. ¿Qué dice la Escritura? Es necesario taparles la boca. ¿Por qué? Porque son habladores, son engañadores, utilizan el Evangelio de Cristo para ganancia deshonesta, te manipulan para sacarte tu dinero. Cuando te dejan seco y vacío, se olvidan de ti y se van con el siguiente, con la siguiente y así sucesivamente. Te dicen todo lo que tú quieres oír con tal de cosechar. Son engañadores, son explotadores. Hacen trabajar a los hermanos gratuitamente limpiando el baño, limpiando el piso, limpiando el templo. Y no digo que esté mal el servicio, pero el obrero es digno de su salario, incluso aquel que limpia un baño. Yo conozco buenos pastores que viene la hermana a limpiar el baño, tiene un sueldo, aunque sea mínimo. Y si la hermana dice, no, hermano, es mi ofrenda al Señor limpiar el baño. El pastor, por tener una responsabilidad, un administrador delante de Dios, ¿sí?, va y da un sueldo. Pone el sobre, una platita, hermana, esto es suyo, usted trabajó. Si usted quiere ofrendar ese dinero, el domingo venga al culto y entregue el sobre en la ofrenda. Eso ya depende de usted. Yo como pastor, yo tengo que pagar. Pregunta, ¿cuántos pastores conoces tú que hagan eso? Que sean buenos administradores de las cosas de Dios realmente. Explotan a la grey. Y cuando la grey se cansa, te dicen, tienes demonio, te vas, el Señor está limpiando la casa, por eso la hermana se fue.
Y agarran a otras, Dios te llama a limpiar el baño y ahí empieza de nuevo, explotando. Mientras eso, el pastor cosechando, con mentiras, con engaño, con manipulación. Los templos más grandes, cada vez más sillas, cada vez crece más el lugar para meter más rebaño. Claro, con mano de obra barata, ¿verdad que es fácil? ¿Y qué dice la Escritura? A esto es necesario taparles la boca. Pero claro, el cristianito, el que es todo amor, el que el Señor es el que va a juzgar, ¿verdad? No quiere que se hable la verdad. Y ojo que aquí en el canal nosotros no hablamos en contra de ningún pastor en su persona, porque eso tampoco es permitido. No atacamos a la persona, sino atacamos las falsas doctrinas, las herejías. Y si no cumple con los requisitos del pastorado, entonces no es pastor. No importa cómo lo llames tú, puedes llamarle hermanito, puedes llamar un hermano ignorante porque no conoce la Escritura. No. En la Biblia dice, no es pastor, no cumple los requisitos. Es entonces, ¿qué? Un falso pastor. Y en la mayoría, un lobo. Porque si vos me decís, bueno, lo que pasa es que el hermano se hizo pastor, pero es ignorante. Vuelvo y te digo, la ignorancia se mata con el conocimiento. Yo fui ignorante una vez. Yo no nací sabiendo las Escrituras. Yo prediqué un tiempo corto, gracias a Dios, dentro de mi ignorancia. Pero tengo desde siempre el deseo de hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando se me presenta el verdadero evangelio, yo tengo que decidir. Me mantengo en mi ignorancia porque esa ignorancia me pone a mí en un puesto de altura delante de los hombres, o sigo el evangelio de Cristo y me menguo yo para que crezca Cristo. Es una decisión personal, mis hermanos. Y es lo mismo con cada siervo de Dios. Si tú dices que tu pastor es de buen corazón, yo eso no lo discuto. Lo que vamos a discutir es la doctrina. Entonces, vamos con ese pastor y le decimos, mira pastor, lo que usted está enseñando no es bíblico. Si él quiere servir a Dios, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer? Mínimo va a decir, vamos a analizar el estudio, voy a ponerlo en oración y vamos a seguir esta discusión más adelante. Mínimo, es lo mínimo que se espera de una persona que quiere agradar a Dios. Si tú le vas y le dices a una hermana, hermana, no existe la mujer pastora, mínimo lo va a estudiar. No existen profetas. Hoy tú mueves una piedra y hay un profeta. Todos son profetas. Dios le habla a todos. Bueno, tú vas con una buena enseñanza, le dices, mira hermano, no hay profeta. No existe. Tal vez usted tenga un don de profecía. Y la profecía es enseñar la palabra de Dios ya revelada. No es nuevas revelaciones. Debería usted analizar un poco más cuál es su don. No, yo soy un profeta. Bueno, ahí tienes que no es ignorancia. Es el corazón malvado del hombre perverso. Un corazón lejos de Dios. Un corazón que no ha nacido de nuevo y que utiliza los títulos, que utiliza el ministerio para ganancia deshonesta. Hermano, no es difícil detectar un mentiroso. Lo que pasa es que queremos ser más buenos que Dios. Por eso decimos, no toque al ungido, no juzguemos, déjalo que Dios trate con él. Entonces, cuando Pablo escribió aquí que creemos que es inspiración de Dios, acá se equivocó. Y no se equivocó Pablo, se equivocó el Espíritu Santo. Y sí, porque dice, es necesario taparle la boca. Lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios, el que se equivoca del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene razón, mis hermanos? Alguien está mintiendo. Y creo que son estos nuevos pastores, estos nuevos profetas y estas pseudos pastoras. Ni hablemos de los nuevos apóstoles. Alguien está mintiendo. Y yo creo que la palabra que está en la Biblia
inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, no miente. Si hay que taparles la boca, quiere decir que hay que confrontar su doctrina. Y públicamente, porque ellos públicamente, a través de un video, enseñan herejía. Nosotros públicamente tenemos que desenmascararlos. Y después ya depende del público, depende de los hermanos. ¿Qué quieres hacer? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Dios? La decisión es tuya. Así que, hermanos, hasta aquí el mensaje. Los requisitos del pastorado. Si ningún pastor cumple con esto, mis hermanos, no necesitas ser teólogo. No necesitas tanto conocimiento para entender cómo diferenciar de un pastor de un falso pastor. Es fácil. La decisión es nuestra. Muchas veces decidimos mal. Pero estamos vivos. Dios nos mantiene con fuerza y con salud. ¿Sí o no? Entonces, nunca es tarde para redimir el tiempo. Lo que hicimos mal, ya lo hicimos mal. Pero podemos cambiar hoy para un mañana mejor, para servir mejor a Dios. Si tú quieres ser pastor, buena obra deseas. Los requisitos están aquí. Si no cumples con esto, mejor quédate sentado y escucha y sigue estudiando la palabra de Dios. El llamado es para todos, pero pocos son los que realmente están capacitados y preparados para realizar el llamado de Dios. Y ese es otro tema. Hasta aquí el mensaje de hoy. Gracias por estar en este live. Gracias, hermana Ana, por estar con nosotros. Gracias, hermano Pat, no sé si es Pat, hermano o hermana, y los demás hermanos. Gracias.